Bienvenidos a Aprendamos de la Biblia con el pastor Julio César Quijano. Bienvenidos una vez más a Aprendamos de la Biblia. Hoy vamos a continuar estudiando el Evangelio de Mateo. Y vamos a comenzar diciendo que este Evangelio nos presenta a Jesús como la realización de todas las esperanzas y expectativas mesiánicas. Mateo estructura sus relatos cuidadosamente para demostrarnos que con Jesús se cumplen determinadas profecías, por supuesto, que encontramos en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, su evangelio está lleno de alusiones al Antiguo Testamento, introduciendo muchas de ellas por medio de la palabra o de la frase mejor para que se cumpla. En el Evangelio, Jesús se refiere a menudo a sí mismo como el Hijo del Hombre, una velada referencia a su condición de Mesías. El término permitía a Jesús no solo evitar los malos entendidos comunes, pues que se presentaban con el tema de los títulos mesiánicos más populares, sino que también le capacitaba para interpretar tanto su misión redentora como su regreso en gloria. En referencia a esto, lo podemos encontrar, por ejemplo, en textos del Antiguo Testamento, como el libro de Daniel, capítulo número 7, versículo 13 y 14, que dice: Miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Una indiscutible alusión a lo que sería la venida de Cristo, como aquí lo podemos ver en el Evangelio de Mateo. En el capítulo 17, en el capítulo 20, en el capítulo número 26, encontramos la misión redentora de Jesús. En el capítulo 13, capítulo 16, capítulo 19, capítulo 24, capítulo 26, encontramos su regreso en gloria. La utilización de Mateo referente al Hijo de Dios nos deja ver la deidad de Jesús. Capítulo 1, versículo 23, lo podemos encontrar, o más adelante, incluso en el capítulo 16, versículo 16. Como el Hijo, Jesús tiene una relación directa e inmediata con el Padre. Mateo capítulo 11, versículo 27 no lo dice. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Un texto clave de la importancia de conocer al Padre a través del Hijo. Es imposible conocer al Padre si no es a través del Hijo, ya que a través del Hijo es que se nos revela a Jesús como Hijo de Dios en nuestros corazones. Mateo nos muestra a Jesús como el Señor y Maestro de la Iglesia, esta nueva comunidad que está llamada a vivir según la ética del reino de los cielos, como lo mencionábamos en nuestro programa anterior, cuando Jesús nos enseñaba cómo vivir en la dimensión del reino. Jesús declara o muestra a la iglesia como un instrumento selecto para la realización del propósito de Dios sobre la tierra, una misión que es imposible que se nos pierda de vista. Uno de los ejemplos más clásicos
de esta misión la encontramos en el Evangelio de Mateo, por supuesto, capítulo 16, versículo 18, que dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si usted lee el texto anterior, el contexto bíblico, Jesús hace una pregunta y dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Más adelante, después de algunas otras sugerencias, la respuesta que hace Jesús, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí Jesús muestra la afirmación respecto al texto que mencionábamos, que es solamente el Padre el que revela al Hijo a quien Él lo quiere revelar. Por eso Jesús le responde a Pedro, que en este momento era Simón, hijo de Jonás, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y allí muestra a través de Pedro, no que Pedro, y esto hay que aclararlo porque se utiliza mal este texto para justificar la autoridad de un hombre sobre toda la iglesia. Aquí no está diciendo a Pedro que Pedro es la roca sobre será edificada la iglesia. Eso es imposible. Y es imposible porque cuando hace esta afirmación Jesús, lo que está diciendo es que sobre lo que Él va a edificar su iglesia neotestamentaria hasta nuestros días es sobre la afirmación que hace Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A eso hace referencia el texto bíblico cuando hace esta mención. No está dando la autoridad al hombre para que el hombre sea la base para edificar la iglesia, sino sobre la afirmación de Pedro, ya que esa afirmación fue una afirmación revelada por el Espíritu Santo de Dios. En este orden de ideas, aquí nuevamente se nos reafirma la responsabilidad de predicar el Evangelio en base a esta afirmación. La iglesia debe ser el instrumento a través del cual se predica esta afirmación para salvación a todos los perdidos. Este Evangelio de Mateo pudo haber servido como un manual de enseñanza indiscutiblemente para la iglesia primitiva, incluyendo lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión, que es orientada, dirigida a todo el mundo. Y aquí nosotros vemos la Gran Comisión precedida por la forma como se muestra a través de la Escritura que los ancianos del pueblo se reunieron y dieron, dice la Biblia literalmente en el versículo número 12, mucho dinero a los soldados, los sobornaron, los compraron para decir falso testimonio y decir que el cuerpo de Jesús había sido hurtado y de esta manera restar veracidad a la posición de los discípulos que fueron testigos que vieron a Jesús resucitado como de que había sido resucitado. Por eso, como el texto bíblico lo dice, hasta el día de hoy, esta es la posición oficial del judío no mesiánico. Ellos dicen que Jesús no resucitó, sino que su cuerpo fue robado de la tumba gracias a este soborno que ya nos muestra el texto del Evangelio de Mateo de dónde salió. Luego viene ahí sí la Gran Comisión como no solo la responsabilidad de la iglesia, sino como la forma de romper con este intento maligno de impedir que el Evangelio de Jesucristo se predique. Y por eso Jesús comienza diciéndole a los discípulos, a los 11 de hecho, que estaban o que se fueron a Galilea al monte donde Jesús les dijo que fueran, y les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Un texto donde indudablemente se muestra la voluntad de Dios de la misión que es ordenada en el Evangelio de Mateo para todos los creyentes y su garantía del poder que operaba en Cristo como respaldo a la predicación de esa palabra y al mismo tiempo la maravillosa presencia viva de Jesús con aquellos que cumplamos con esta misión. Ahora, en el Evangelio de Mateo, la actividad del Espíritu Santo es muy evidente. Todo el tiempo está presente, todo el tiempo. Y está presente en cada fase de la vida y el ministerio de Jesús. Gracias al poder del Espíritu, fue concebido en el vientre de María. Ahí en el capítulo 1, versículo 18-20 lo encontramos. Antes que Jesús, de hecho, comenzara su ministerio público, fue lleno del Espíritu de Dios. Capítulo 3, versículo 16. Y salió al desierto guiado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y esto como una preparación adicional para cumplir su papel mesiánico, como el capítulo 4 del versículo número 1 en adelante nos lo deja ver. Aquí nos queda una enseñanza importante y es que todo desierto por el que nosotros pasamos, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, definitivamente vamos a tener victoria. El Espíritu capacitó a Jesús a través de su poder para que a pesar de las tentaciones, Jesús no cayera en esta mentira que Satanás había preparado para él. Aparte de eso, encontramos un Jesús completamente debilitado por la falta de alimento, pero fortalecido en el poder del Espíritu Santo. Y esta es una enseñanza aún más extraordinaria. Y es que cuando usted cultiva más una relación con el Espíritu, usted estará fortalecido aún en el peor de sus desiertos, sabiendo que el desenlace, si podemos decirlo de esa manera, de toda esta tentación fue: vinieron ángeles y le servían. Oh, iglesia, qué extraordinaria realidad la de Mateo. Si nosotros, fortalecidos por la presencia maravillosa del Espíritu, cultivando una vida de oración delante del Señor, soportamos los desiertos y aprendemos de ellos a vivir de manera piadosa y más espiritual para cumplir nuestro propósito, la promesa es: no entendemos cómo ni de qué forma, pero vendrán ángeles y nos servirán. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, el poder del Espíritu Santo capacitó a Jesús para sanar. Capítulo 12, versículo 15 al 21, donde encontramos que la Escritura nos dice: y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Ahí está la confirmación del texto en Mateo. Y sanaba a todos. Y aparte de eso, el poder del Espíritu le capacitó para expulsar demonios, como en el capítulo 12, versículo número 28, donde Jesús, nuevamente en medio del ataque de los fariseos y de los escribas y de todos esos religiosos que atacan las manifestaciones del poder de Dios, que dicho sea de paso, los vemos todavía y más hoy en lo que podríamos llamar, utilizando un término en redes, trolls, que se encargan de estar montando en redes, hablando mal de los pastores, de grandes hombres de Dios utilizados en el poder del Espíritu Santo de Dios, porque son estos instrumentos, como en los tiempos de Jesús, que tratan de minimizar la manifestación
del poder del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Pero no solo esto, sino que así como Juan bautizaba a sus seguidores en las aguas, Jesús nos habría de sumergir en el Espíritu Santo. Ahí nosotros encontramos en ese Mateo 3:11 a el mismo Juan el Bautista profetizando y diciendo: yo los bautizo en agua para el arrepentimiento, ¿no? Pero tras de mí viene alguien cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Es más poderoso que yo. Y mire que una expresión maravillosa viene: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En el capítulo 7, versículo 21 al 23, nos vamos a encontrar con una advertencia eh, dirigida contra esos falsos, digámoslo así, carismáticos, personas que en la iglesia profetizan, echan fuera demonios, hacen maravillas, pero ojo, no cumplen la voluntad de Dios. Y por eso la sentencia es terrible. Dice, muchos dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Y entonces Jesús dice: les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo creo que eso es lo peor que puede pasarle a un cristiano, que piense que está haciendo las cosas bien, pero en realidad está desalineado de la voluntad de Dios para su vida. Entonces es razonable pensar que el mismo Espíritu Santo que inspira las actividades de poder, esas actividades carismáticas, si podemos llamarlo de alguna manera, debe también dar el poder a la iglesia para cumplir la voluntad del Padre. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, por su Espíritu Santo, nos dará el poder para hacer la voluntad de Dios. No debemos buscar intereses personales, contienda, vanagloria, como la Escritura lo advierte. No, solamente sigamos la voluntad del Padre, que Él nos capacitará y nos llenará de ese poder para poderla cumplir. Jesús también en el Evangelio de Mateo habla acerca de que sus obras eran hechas por el poder del Espíritu Santo. Y prueba de que el reino de Dios había venido y que el poder de Satanás estaba siendo derrotado, era eso. Por lo tanto, atribuir el poder del Espíritu a Satanás era cometer un pecado imperdonable, como lo menciona el capítulo 12 del versículo 28 al 32. Por eso es que esta sentencia se suelta sobre esos fariseos que, tratando de desvirtuar el poder de Dios, la misión de Cristo y ese poder sobrenatural del Espíritu Santo, metieron ahí a Satanás. Eso para ellos se convirtió en algo imperdonable. El Espíritu Santo está directamente relacionado en el Evangelio de Mateo con el hecho de que Jesús echara fuera demonios y con la realidad presente del reino de Dios. No solo por el hecho en sí, sino porque los hijos de los fariseos también lo practicaban, ¿no? Hay que tener cuidado con la gente con quienes hablamos y quienes nos rodean, porque este tema de echar fuera demonios no necesariamente está diciendo que alguien es un verdadero creyente. No, vuelvo y repito, el Espíritu Santo está relacionado con el acto de Jesús de echar fuera demonios y con la realidad presente del reino de Dios. Por eso Jesús dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ojo esto, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y la realidad del reino es ese,
que nosotros estamos en medio de un mundo lleno de esas manifestaciones espirituales. Y lo curioso de este comentario aquí es que Jesús mismo le está diciendo, mire, es que sus discípulos, ¿no? A eso se refiere cuando habla de los hijos de los fariseos, también practicaban este echar fuera demonios. Entonces, el Espíritu Santo más bien está protagonizando junto con el Mesías un nuevo acontecimiento. Ha llegado a vosotros el reino de Dios que tiene el poder para hacerlos verdaderamente libres, incluso sobre el poder de las fuerzas de las tinieblas. Y aquí es donde vuelve a cobrar valor lo que hablábamos en nuestro programa pasado, y es que Él nos ha dado potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza de las tinieblas. Jesús dijo, y Jesús se lo dijo a sus discípulos, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, toda, y tenemos la autoridad en el nombre de Jesús para que aquellos que reciban este mensaje sobre el cual se afirma la iglesia de hoy, que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, son capacitados por ese Espíritu para libertar a los cautivos de las tinieblas. Por último, el Espíritu Santo está presente en la Gran Comisión. El capítulo número 28, del versículo número 16 en adelante, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Y aquí es donde Jesús les está diciendo, esa autoridad que hay en mí, ese poder que hay en mí por el Espíritu Santo, está también sobre ustedes. A los seguidores de Jesús se nos ordena ir y hacer discípulo a todas las naciones. Aquí no está hablando solo del pueblo judío, está hablando de todas las naciones, tal y como lo podemos ver en lo que fue la iglesia primitiva, los textos del Nuevo Testamento, en los viajes del apóstol Pablo, etc. Y en este sentido, bautizándolos, dice el versículo 19, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, los creyentes deben ser bautizados con referencia al nombre, o sea, la autoridad del Dios Trino. Mire, no es uno solo, ¿no? Yo he escuchado por ahí gente que dice, no, se bautizas en el nombre del Hijo, porque el Hijo, y bueno, no voy a entrar en esto, pero de golpe más adelante hablaremos acerca de las doctrinas, de las falsas doctrinas, y las expondremos en nuestros estudios bíblicos. Pero por ahora, el texto bíblico claramente está diciendo, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, los creyentes deben ser bautizados, como lo decíamos, en referencia a ese Dios trino. ¿Cuál es el problema de eso? Porque tenemos que distorsionar la Escritura. Ahora, en el cumplimiento de esta gran comisión, como la menciona el título, por lo menos de la Biblia Reina Valera, los discípulos podremos estar completamente seguros, vuelvo y lo repito, lo que ya dije en un momento anterior, de la presencia continua de nuestro Dios con nosotros. Él no nos dejará solos en esta misión. Todo el Evangelio de Mateo es un maravilloso recuento de las profecías cumplidas en el Mesías, en Jesús de Nazaret. Desde su nacimiento hasta cuando fue arrebatado al cielo, nos enseña cómo vivir en el reino, cómo actuar en medio de este mundo lleno de desafíos, cómo guardarnos de ser engañados por las falsas doctrinas, por
todas esas cosas que se levantan para contaminar nuestros oídos y vivir letra y no vivir espíritu. Hablando en un programa de Miqueas y de cómo los fariseos, los escribas, conocían la profecía, ahí como lo encontramos en Mateo, pero no quisieron ir a ver que la palabra se vuelva rema en nuestra vida, se vuelva una realidad. Yo la quiero experimentar, yo la quiero vivir, porque entiendo que esta fue la forma como Jesús me enseñó que debería vivir. Encontramos uno de los discursos más hermosos que podamos encontrar, las bienaventuranzas, que luego estudiaremos en programas más adelante, y de cómo, estoy completamente seguro, Jesús nos enseña que Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Aprendamos fue un programa producido por el Ministerio Internacional de Avivamiento. Para más información, visite nuestra página web www.minavivamiento.com.co o si quiere escríbanos a contacto@minavivamiento.com.co.